Bien, pues aquí estamos, eh, listos para abordar el tema de agroecología, la agroecología en la UACH, transición, complejidad y transición para el desarrollo sustentable. Me gustaría, antes de comenzar, que cada uno de ustedes se presentara, comenzando por la profesora Heréndira, la doctora Heréndira, y después el profesor Nahum, y al último el colega Saúl, para ir comenzando. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer estar en este espacio, en este conversatorio que creo que tiene mucha importancia. Es un espacio de reflexión acerca de qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, cuál es la razón de estar en nuestra universidad y sobre todo hacia dónde vamos. Estoy trabajando actualmente en el área de biología del Departamento de Preparatoria Agrícola. Y bueno, pues también participo dando la asignatura de acuacultura en el Departamento de Agroecología. Y tengo un doctorado, una especialidad en fitorremediación de suelos y ambientes contaminados con elementos potencialmente tóxicos, ¿no? O mejor conocidos como metales pesados. Y todo esto tiene que ver con la sustentabilidad de un ecosistema y con los grados de contaminación el impacto de contaminación que puede tener un ecosistema. Y pues es un placer estar aquí. Muchas gracias, profesora. Continuamos con el profesor Nahum. Hola, muy buenos días. Agradezco también la invitación que muy amablemente me hicieron y me sumo. Me parece de gran importancia este tipo de actividades, abordar estos temas, dado que están muy, pero muy relacionados con el perfil agronómico de la universidad. Al igual que la maestra Erendira, pertenezco al área de biología en la preparatoria agrícola. Muchas gracias, profesor. Y ahí tenemos también al colega Saúl. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Saúl Arriaga. Soy estudiante de Restauración Forestal de la División de Ciencias Forestales. Le agradezco la invitación a Alejandro. Le comentaba yo que me interesaba este tema, el de la complejidad, el de la sustentabilidad, porque es el que, digamos, es un paradigma en mi departamento al que creo yo todavía tenemos que construir puentes y tenemos que llegar a él, y más con relación al de la complejidad. Como tal, me interesaba estar en esta plática porque mi tesis la estoy desarrollando en torno al estudio de sistemas socioecológicos, que digamos va muy asociado con esto, con agroecología, con la visión holística, con el estudio sistémico, con estudiar las interrelaciones de los componentes en un socioecosistema dado, los relacionados con las cadenas de producción. Todo lo social, lo cultural también influye en cómo manejamos nuestros ecosistemas, y de ese mismo modo también hay componentes en el aspecto biológico, que finalmente estos dos asociados y bien entrelazados nos conducen hacia una resiliencia. Entonces, por ahí va mis temas de interés, y muchas gracias, Alejandro. No, de nada, un placer. Y bueno, para dar inicio a la presentación del tema, la agroecología en la UACH, como nosotros sabemos, pues agroecología, el departamento de agroecología no es un departamento tan grande. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, creo que es uno de los departamentos que en la profesión, en el ámbito agronómico, está teniendo mucho auge, está teniendo mucho impacto, sobre todo porque las formas de producción y consumo agrícola ya no son eficientes en nuestra actualidad. Ya se necesitan hacer esas transiciones agroecológicas, porque en la actualidad los agroecosistemas son sostenidos por la parte antrópica y no son sustentables o autosustentables, por lo cual poco a poco se van degradando nuestros recursos naturales, haciendo que también nuestros alimentos no sean de un origen sano y para la humanidad no sea algo bueno, ¿no? Entonces, hay que empezar a cambiar esos paradigmas, hay que cambiar esa forma de producir nuestros alimentos que vienen con base a la revolución verde o a la idea de Rockefeller. Hay que empezar a notar otras alternativas, otras formas en las que la humanidad
puede manejar sus agroecosistemas teniendo una asociación empática con el medio ambiente, ¿no? Entonces, hay que apostar hacia estas nuevas visiones, hacia estas nuevas alternativas que la humanidad puede ir generando y que puede irse relacionando. Complejidad y transición son dos temas muy importantes en agroecología. Complejidad porque no son cosas lineales en agroecología, no son mantenernos en una idea que no sea holista, que no sea amplia, ¿no? Hay que estar viendo todos los posibles escenarios que agroecología puede estar aportando, ¿no? Si nos basamos, por ejemplo, en la agricultura convencional, prácticamente nosotros vemos que el monocultivo, pues es una idea que no contempla complejidad, es muy lineal y eso no nos da muchos beneficios. Y transición, pues actualmente estamos viendo cómo lograr esa transición agroecológica en todos los agroecosistemas, en los agroambientes, porque como lo mencionaba, necesitamos apostar hacia esas nuevas alternativas. Y para dar comienzo y citar a un autor que es Miguel Altieri, hablar de sus principios agroecológicos, que son muy importantes. Si los llevamos a cabo en cada uno de los agroecosistemas, nosotros podemos integrar una gran variedad de componentes, tanto sociales, biológicos, ambientales, que nosotros podemos utilizar para la producción de estos alimentos, ¿no? El primero es la diversificación, tanto espacial como temporal, de especies vegetales y animales. En los agroecosistemas nosotros tenemos que tener esa gran asociación de cultivos, esa gran asociación de animales, para que podamos tener mayor fertilidad en el agroecosistema, ¿no? Si lo comparamos con el sistema monocultivo, pues nosotros en agroecología tenemos una gran diferencia en esa parte, ¿no? Nosotros tenemos que ver o encontrar esa manera en relacionar los componentes tanto bióticos como abióticos para poder tener esa producción masiva de alimentos, ¿no? Sabemos que es difícil en la actualidad poder relacionar en un mismo espacio una gran diversificación de especies, pero se puede lograr, ¿no? Agroecología tiene grandes ejemplos de cómo se puede dar esta asociación, ¿no? El segundo principio muy importante es el reciclado de nutrientes, ¿no? En los agroecosistemas también tenemos que tratar de que todo lo que tengamos en ese ambiente, poderlo reciclar, poderlo reutilizar, ¿no? Tenemos que ver todos los componentes que tengamos en ese momento y tratar de utilizarlos, ¿no? Dejar de hacer dependencias de ese ambiente a un ambiente externo, ¿no? Tenemos que utilizar todo lo que tengamos en las manos para poder producir nuestros alimentos. Después tenemos que ver mucho también la parte del ecosistema suelo, dar provisión de condiciones edáficas óptimas a través del manejo de materia orgánica. Es muy importante pensar que a través de la materia orgánica nosotros podemos dar una gran amplitud de microorganismos, macroorganismos y de vida en el suelo para tener esa gran producción, ¿no? de alimentos y que nuestros suelos sean fértiles y no tengamos esa opción de que se erosionen a través del suelo, a través del aire, del agua, etcétera, ¿no? Tenemos que tratar de minimizar las pérdidas del suelo y del agua. El suelo, pues, es un recurso sumamente importante, pues es el más importante en la agricultura, y el agua, ¿no? Hay que tener cuidado con la parte del agua. Tenemos que estar sabiendo cómo manipular el agua, el componente agua y el sistema suelo, ¿no? Y también tenemos que tratar de evitar o de generar la minimización de pérdidas de insectos por patógenos y malezas o arbences en un mejor término, y la promoción de sinergias que emergen entre la interacción planta-planta, ¿no? Buscar todas estas relaciones, como lo comentaba, las mayores relaciones que puedan existir entre planta-planta, planta-animal, animal-planta, etcétera, ¿no? Que podamos buscar controles biológicos para que esos sistemas puedan ser autosustentables, ¿no? Y bueno, y hablando de transición agroecológica, pues me gustaría mencionar al autor Gliessman, que habla sobre 5 pasos esenciales para convertir nuestros agroecosistemas en totalmente agroecológicos, ¿no? El primero, pues, es analizar esos insumos, los insumos que se están utilizando,
que puedan ser tóxicos y reducir toda su dependencia, ¿no? Esto lo estamos hablando desde una transición de una agricultura convencional a una agricultura totalmente agroecológica, ¿no? Entonces, buscar primero cuáles son esos insumos que son tóxicos para el ambiente, para la humanidad, y poco a poco empezar a evitar su dependencia, ¿no? Después, el segundo paso, la sustitución de insumos y prácticas convencionales con alternativas, empezar a generar ese diseño para que nosotros podamos aportar nuevas ideas al sistema, ¿no? Y después, generar un rediseño del agroecosistema completo con base a nuevos procesos ecológicos, ¿no? Tenemos que empezar a poner esos principios ecológicos dentro del agroecosistema para que nosotros empecemos a generar alternativas y ese mismo sistema empiece a ser sustentable. Y, el cuarto es reconectar las partes más importantes del sistema alimentario, productos y consumidores. Tenemos que ver también todo ese enfoque agroalimentario. No tenemos que quedarnos también en la parte del nivel agroecosistema, sino ver toda la parte del sistema agroalimentario, a dónde llegan esos productos, hacia dónde van, qué puede aportar una sociedad para mejorar las condiciones de ese agroecosistema. Y por último, el último paso es, con esos 4 niveles anteriores, basarnos en la resiliencia y la participación, en la justicia social, ¿no? Ver que también ese agroecosistema pueda ser totalmente justo, que puedan los productos valer lo que valen y no dar precios como lo son hoy, ¿no? Que no valen lo que realmente es el esfuerzo o trabajo de los agricultores, ¿no? Entonces eso es parte del tema de hoy, es parte de lo que vamos a estar hablando, y pues me gustaría mucho que los profesores abordaran prácticamente pues el tema de ecología y cómo ven esta parte de la visión holista en agroecología, ¿no? Cómo contemplan esta ciencia en la producción de productos agrícolas y ganaderos, ¿no? ¿Cómo es el paradigma hoy de la agroecología en Chapingo y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas innovadoras que hoy agroecología tiene, o la manera en la que los sistemas complejos nos apoyan en esta parte de la agroecología, ¿no? Entonces, vamos a dar paso primero a la doctora Heréndira, que nos dé su punto de vista acerca de qué es agroecología, qué es esa complejidad. Principalmente vamos ahorita a abordar complejidad, y en el segundo tema vamos a ver esa transición, ¿no? Entonces, por favor, profesora, si nos apoya. Sí, bueno, entonces vamos paso a la profesora Heréndira, a la doctora. Okay. Pues me parece muy, muy interesante y muy importante, y el que Chapingo esté a la vanguardia del desarrollo de la agroecología. Me parece que eran en los años del 95 cuando comenzó esta carrera. Creo que comenzó en el 94 en Chapingo, y varios profesores participaron de este proyecto, de esta nueva visión, precisamente atendiendo a toda la problemática que acompaña el manejo de los monocultivos y el aumento en la intensidad de la producción agropecuaria en todos los niveles y en toda la diversidad de producción que se pueda tener. Y pues podemos mencionar cosas como el desgaste de los suelos, como el desperdicio y la ineficiencia en el consumo del agua, como los elevados niveles de contaminación, tanto de fertilizantes como de plaguicidas, las consecuencias en la salud humana, y todo esto aunado pues hace una problemática que es difícil de poder corregir si se siguen los mismos caminos de intensidad en la producción. Pero mirando hacia el ser humano, mirando hacia la necesidad alimentaria, mirando hacia el futuro, que es una de las características que tiene la agroecología, que no se queda con una visión de corto plazo, sino que está mirando hacia el futuro, hacia el equilibrio que tenemos con nuestro planeta, con los ecosistemas, con la necesidad de preservar la vida, la diversidad que se está perdiendo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y cambiar también nuestra manera de vivir, nuestra manera de producir. Realmente cuando tengo la oportunidad de viajar a las comunidades rurales,
a veces me da gusto y me da tristeza por aquellos casos en los que todavía hay comunidades muy alejadas que están subsistiendo y están sobreviviendo con los pocos recursos que tienen, con el poco conocimiento más bien que tienen de los recursos, que a veces son muchos, pero que no pueden aprovechar porque no saben cómo hacerlo. Y también me da gusto en el sentido de que he encontrado un impacto importante en los egresados de esta carrera de agroecología en las comunidades rurales a donde se han ido, a los lugares donde han ido. Les platico que el año pasado y el año antepasado estuvieron haciendo invitaciones a diferentes exalumnos presentando sus proyectos de investigación y platicando a qué se dedicaban. Y realmente me impactó, me ha impactado la trascendencia que tiene su trabajo en las comunidades rurales, porque todo ese conocimiento que han adquirido lo pueden aplicar para poder mejorar las condiciones de las comunidades rurales. Y desde el establecimiento de redes de producción, desde los acuerdos que toman la sociedad de las comunidades para plantearse un proyecto, para plantearse una manera de salir adelante, de cómo cambiar sus sistemas productivos, de cómo hacerlos, de cómo aprovechar los recursos que tienen y de aprender nuevas maneras de trabajar. Eso me parece muy importante. Y ciertamente, pues la agroecología no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Ya hablaremos en el segundo tiempo de las transiciones, de lo que implica, porque implica también una transformación de nuestro pensamiento, de la manera de concebir el conocimiento, de manera de transmitir ese conocimiento. Pero sí es un tema complejo porque involucra a todos los ámbitos, desde el conocimiento de todos los ciclos naturales que se llevan a cabo en el suelo, en el aire, en el agua, y poder integrar ese conocimiento para respetar esos ciclos, para poder no imponer los sistemas de producción sobre los ciclos, sino más bien integrar ese sistema de producción a todo ese flujo de energía que se lleva a cabo en nuestro planeta. Y también es complejo porque pues considera, yo creo que el factor más importante es el factor humano, no porque todo esté al servicio del ser humano, sino porque pues es el que necesita subsistir, pero integrado a la manera de funcionar de un ecosistema y de nuestro planeta. Y bueno, pues como seres humanos y como seres sociales estamos inmersos en un sistema político, en un sistema social, en un sistema socioeconómico que también debe ser modificado y también debe ser adaptado para satisfacer las necesidades del ser humano, que yo creo que es lo principal. Y para esto, pues, no habría como una regla, ¿no? Pareciera que esto es, en cada comunidad, en cada región, hay condiciones particulares, condiciones diferentes. Pareciera que los principios de trabajo son los mismos, pero sin embargo hay que mirar los recursos con los que tenemos, la cultura en la que está viviendo esa comunidad, las relaciones sociales que tienen, la política de esa comunidad, y todo esto poderla integrar, poderla adaptar para hacer un sistema sustentable, ¿no? La sustentabilidad es la palabra clave en este punto de vista holístico, agroecológico, en el cual se busca el menor impacto en contaminación y en daño al sistema, al ecosistema, el mantenimiento de la mayor diversidad posible, y también pues el poder dar los mayores recursos a una familia para que pueda subsistir, a una comunidad para que pueda subsistir y pueda intercambiar
esos productos que está produciendo sin dañar el ambiente con otros, con los que esté conviviendo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, es todo un reto en la materia que estoy dando de acuacultura. Me doy cuenta que sí, o sea, como tengo alumnos de todas las carreras, de diferentes carreras, veo que cada uno tiene un punto de vista diferente a través de la producción, y que cuando planteamos un sistema de producción amigable con el ambiente, que sea en el que el objetivo sea dañar lo menos posible al ambiente y que pueda utilizar los recursos que hay en la región, entonces empezamos a cambiar nuestro paradigma, nuestra manera de pensar, y es algo muy, muy interesante. Es lo que puedo decir. Excelente, profesora. Muchísimas gracias. ¿Y usted qué nos puede comentar, profesor Nahum? Bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero iniciar diciendo que para los tiempos actuales es de suma importancia tocar este tipo de temas, porque están directamente relacionados con el bienestar social y ambiental. Y hay una urgencia necesaria por abarcar los terrenos de la producción agrícola bajo un esquema ecológico. Sin embargo, también es indispensable tener bien presente que el tema encierra una gran complejidad para la agroecología, que tiene algunas décadas de hacer su aparición en un sistema político económico particular de esta sociedad. La agroecología se dice que es integradora, porque integra muchas disciplinas del conocimiento. Se dice también que es revolucionaria, ¿no? Hasta cierto punto, en el sentido de que pretende retomar conocimientos valiosos, ancestrales, tal vez, podemos decirlo así, para innovarlos de ser necesario, acoplarlos y proponerlos a las condiciones actuales para cubrir las necesidades de producción agrícola con una base ecológica. Debemos tener presente entonces que este proceso se enfrenta a varias cuestiones que la vuelven compleja, ¿no? La producción agrícola es compleja entonces. Tan solo en nuestra universidad, Chapingo, nos podemos dar cuenta que tiene un número considerable de carreras, no tiene varias, más de 30. El dato exacto no lo recuerdo muy bien, pero son varias. Todas con carácter agronómico, claro, destinadas al estudio de la producción agrícola. Todo el conocimiento especializado en cada una de estas carreras converge, tiene que converger para lograr ese conocimiento que permitirá producir adecuadamente. Y más aún, y tal vez de manera secundaria, pero en agronomía, para lograr dicho fin, hay una relación con otras disciplinas del conocimiento, como la física, la informática, la química, etc. Con la biología, ni se diga. Con la biología está íntimamente relacionada. Esto hablando de agronomía. Y en agroecología vemos cómo la agronomía está íntimamente relacionada, ¿no? Así es que no debemos olvidar que estamos tratando con seres vivos, y el comportamiento de los seres vivos también es muy complejo. Es algo que se tiene que estudiar con mucha minuciosidad. Por ejemplo, una planta cultivada se relaciona con otras plantas que están a su alrededor, se relaciona con microorganismos, se relaciona con animales, con algunos más que otros, pero hay una interrelación constante. Los seres vivos en sí mismos mantienen entonces cierta relación con los ecosistemas, y al hablar de los ecosistemas, los seres abióticos como el suelo, el agua, la humedad, la luz, el viento, etcétera, influyen también en el comportamiento de este, hablando de un sistema de producción. Muy bien, pues esto por una parte. Ahora, el compromiso de la agroecología está ligado a una producción que cause el menor daño posible en la naturaleza y en la sociedad. Para eso, indudablemente, se abarcan dimensiones sociales, como ya lo mencionaba la maestra Heréndira. Se agrega entonces a lo complejo el funcionamiento de este sistema político, económico, social, ya que gran parte de la producción agrícola está controlada por cierto sector industrial que forma parte de los grupos dominantes de la producción.
Y enfrentarse a este sector social no es cosa fácil, requiere un cambio estructural. Aunque en esto último, pues bueno, ya no voy a ahondar mucho, pero efectivamente no se puede ignorar, se debe de estudiar con mucho cuidado, con minuciosidad. Eso es, Alejandro, gracias. No, no, muchas gracias a usted, profesor. Y ahora vamos a darle paso a la participación del colega Saúl. Bien, pues muchas gracias. Yo quisiera partir de un contexto amplio para aterrizar a esta visión compleja que es necesaria en todos nuestros campos como humanos, en todas nuestras actividades humanas, en nuestras profesiones. De hecho, antes de comentar esto, pues varios autores así lo han apuntado por allá del 99, o creo que ya era 2000, Pablo González Casanova, el sociólogo, el respetado sociólogo, apuntaba que estábamos frente a una revolución científica de la magnitud que fue la de Newton, ¿no? Con la física. Él decía que teníamos que empezar a entender esta nueva visión del mundo desde una perspectiva compleja, sistémica. Él retomaba, decía, estamos en una revolución científica porque hay muchos avances en la cibernética, hay muchos avances en la psicología, con la psicología de Gestalt, que también parte de una premisa sistémica, compleja. También hablaba de la teoría de Gaia, de James Lovelock, donde se considera al planeta Tierra como un sistema complejo con interacciones, ¿verdad? Entonces, considerando este panorama, yo creo que tenemos que partir del hecho de que estamos frente a una crisis ambiental de fondo compleja. O sea, la crisis ambiental actual no puede ser de otro modo sino compleja. De modo que este enfoque de las ciencias de la complejidad, del estudio de los sistemas complejos, sirve precisamente para aproximarnos a su comprensión, a definirla primero. Entonces, partiendo de eso podemos aterrizar en la producción de alimentos. La comprensión que tenemos de los procesos ecológicos, sociales que se dan en los bosques, en las milpas, en las comunidades, en la pequeña producción, en la pesca, pues vistos disciplinariamente, pues son incompletos, ¿verdad? Yo que estoy en la División de Ciencias Forestales he observado esta fragmentación de la realidad, ¿no? O sea, por un lado somos y tenemos buenas herramientas de biometría forestal para hacer inventarios, para hacer el levantamiento de muestreos, pero falta considerar cómo en el bosque, en este caso, cómo influye la sociedad, cómo influye la cultura. De modo que tenemos que empezar a transitar hacia una visión, ya como comentaba el doctor, que considere todas las disciplinas posibles. Y no una persona, sino empezar a pensar en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, y cuando este diálogo de saberes se da con los poseedores del territorio, con los productores, pues sería un diálogo transdisciplinario, empezar a revalorizar otro tipo de conocimientos que tenemos sobre la realidad, sobre el campo mexicano. En ese sentido, México es riquísimo, tenemos una riqueza biocultural muy amplia. Me parece, si no me equivoco, somos el quinto país con mayor riqueza biocultural, después de la India y después de Australia, me parece. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos por ahí las herramientas, pero necesitamos trabajar los enfoques. Si bien ya algunas instituciones han avanzado en estos enfoques, está la UNAM con su Centro de Ciencias de la Complejidad, con su Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, pues se ha avanzado. Pero yo quisiera agregar un detalle más. Parece aquí que varios investigadores separados han llegado a una síntesis parecida, parece como un sincretismo. Mientras Elinor Ostrom, la primera mujer ganadora del Premio Nobel en Economía, por sus investigaciones con este enfoque complejo, mientras ella publicaba un artículo que tenía que ver con el estudio de los sistemas socioecológicos, Elinor Ostrom, empezó a formalizar este título, Sistemas Socioecológicos, pero casi a la par, y no sé si se habrán conocido, pero casi a la par, o quizá desde antes, el respetado maestro Efraín Hernández Xolocotzi empezaba a abordar el tema
de conjuntar la parte biológica con la parte social, y él empezaba a nombrar, digamos, este sistema como el agroecosistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, el maestro Hernández Xolocotzi, que fue de nuestra universidad, dejó su vida en nuestra universidad, trabajó en nuestra universidad, pues hay que retomar mucho de su enfoque en todas las carreras, no nada más en agroecología, sino en todas. Y llama también mi atención porque además del maestro Xolocotzi haber sido considerado como pionero en agroecología, es también considerado como pionero en la restauración ecológica, que es mi área de estudio. ¿Y esto por qué? Bueno, porque él junto con otros botánicos, por ejemplo Gómez Pompa, empezaron a trabajar algo que todavía nos sirve a la fecha, que es empezar a catalogar la vegetación de diversas áreas de México, y esto nos sirve y nos sirve muchísimo ahora, porque esto ahora nosotros lo podemos considerar como ecosistemas de referencia, con los estudios del maestro Hernández X, los estudios de Gómez Pompa, de Sedowski, podemos empezar a trabajar con los ecosistemas de referencia para la restauración ecológica. Eso por un lado. Ya llegando hacia la parte de la agroecología, bien señalaba mi compañero Alejandro, pues sí tenemos que considerar que es algo complejo, y incluso el título de esta charla muy atinado que propuso el compañero, es cierto, pero creo que todavía hace falta definir esta parte de la complejidad. Necesitamos entenderla y primero separarla, porque incluso es un concepto inteligible que se comprende cuando uno considera que hay una realidad interconectada. Entonces, por ahí yo escuchaba alguna vez en otra plática que se confundía la parte de la palabra complejo con la palabra complicado. Y un investigador de la UNAM señalaba la diferencia. Lo complicado hace referencia a nuestra capacidad epistemológica de entender algo, pero lo complejo es una propiedad dada de un sistema. Es decir, si algo es complejo es que es entrelazado, es interconectado, hay comportamientos emergentes, hay partes que no tienen estos comportamientos o funciones de forma aislada, y eso lo podemos aterrizar en la milpa, en la producción agroecológica. Es muy interesante en esta parte de la producción agroecológica, porque hace falta muchos estudios, y aprovecho este espacio para hacer ese llamado de atención quizá también a nuestra institución, de que hace falta reforzar mucho a la especialidad en agroecología en el sentido de infraestructura. Su plan de estudios es innovador, a mí lo envidio mucho desde la División de Ciencias Forestales, pero hace falta impulsar más esta parte, enriquecerla. Por ejemplo, en la UNAM me llamó mucho la atención un estudio que se hizo de metagenómica en una milpa. Y entonces, cuando uno ve la interacción de genes en una milpa pequeña, pues se da cuenta de la gran diversidad que ese pequeño espacio de producción representa. Y no se queda ahí, como ustedes saben, diversidad es resiliencia. Entonces, frente a la crisis ambiental, frente a la pérdida de biodiversidad, frente a toda esta catástrofe que representa el cambio climático también, la milpa resulta ser un componente estratégico, es muy resiliente por todo lo que en él converge. Entonces, de ese modo creo yo que tenemos que empezar a entender esta parte, creo que tenemos que entrarle con metagenómica, creo que tenemos que entrarle con estudios genómicos de nuestros cultivos en la milpa, que son riquísimos genéticamente. Ya finalmente, para ir cerrando esta primera parte, también comentar que en este sentido de la agroecología, creo que muchas de nuestras especialidades tenemos mucho que aprender de los enfoques que ahorita ya se están viendo en agroecología. Por ahí veía yo en su plan de estudios que llevaban una materia que incluye la palabra complejo, y eso, aunque pueda sonar como algo insignificante, la verdad es que no. El incluir la simple palabra complejo, complejidad, o estudiar el tema de la complejidad en un plan de estudios en Chapingo, a nivel licenciatura, creo yo que es algo extraordinario, y es muy necesario que todos nos contagiemos de eso de forma transversal. Yo creo que la visión del especialista en Chapingo debe empezar a ver los ecosistemas como son, redes autoorganizadas, cuyos componentes están interconectados, son interdependientes, y que todos ellos, junto con la sociedad, generan comportamientos emergentes, como decía hace rato, comportamientos y propiedades que ninguna de las partes de forma aislada puede generar. Entonces, en este sentido, es la esencia de la complejidad,
el todo es más que la suma de las partes. Para cerrar, también decir que es necesario, pues, impulsar este tipo de diálogos interdisciplinarios, empezar a incluir quizá en un ciclo futuro, pues conversar entre fitotecnistas, entre compañeros de irrigación, tratar de incidir y tratar de compartir el enfoque multidimensional y transversal que la agroecología tiene, y también verlo en el territorio, ¿verdad? Tratar de pasar de ese paradigma que muchos lo asocian con el paradigma obviamente cartesiano, reduccionista, que fragmenta la realidad, que fragmentó a la realidad a través de las universidades en parcelas del conocimiento. Y si ustedes se fijan, este modo de hacer ciencia, el que tiene que ver con la fragmentación del conocimiento en disciplinas, pues finalmente es lo que ha fragmentado el territorio. Por ahí estaba viendo que si hacemos una revisión de políticas públicas en las que nosotros como chapingueros o los chapingueros de antes han incidido fuertemente, pues se ve reflejada esta parcialización de las disciplinas, pero en las políticas públicas. De ahí quizá que hoy nuestro campo mexicano pues no sea tan fuerte como debiera ser, tratándose de un país mega diverso y rico culturalmente. Entonces yo creo que tenemos que transitar hacia esa parte, abrazar todos de la especialidad que seamos a la agroecología como un paradigma, no solamente que tiene que ver con la producción de alimentos, sino como ya lo mencionaban, un paradigma que tiene que cambiar mucho nuestro modo de pensar y de concebir la realidad. Un paradigma, por ahí decía Víctor Manuel Toledo, un paradigma que tiene que entender que estamos frente a un debate civilizatorio. Entonces, en ese sentido, creo que podemos ir avanzando y ahí la dejaría por ahora y muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a todos. Pues sí, comentando un poco acerca de todos los puntos que ahorita hemos estado tocando, y resumiéndolo a un mismo punto, yo creo que Chapingo hoy es multidisciplinario y hay que avanzar a esa transición compleja de ser interdisciplinarios. Ya no basta con que haya un fitotecnista y de repente haya uno de forestal, uno de sociología. Yo creo que lo más importante es saber cómo nos podemos relacionar de manera interconectada para que así demos soluciones, ¿no? Porque, como bien lo mencionaba el compañero Saúl, los sistemas complejos pues son una totalidad organizada, ¿no? Que está compuesto por varias partes interconectadas, ¿no? No por varias partes multiconectadas, ¿no? Entonces hay que buscar esa parte en que Chapingo se una de una manera interdisciplinaria para que podamos dar soluciones de maneras más complejas, pensando en un sistema más complejo. Y es una de las cuestiones por las cuales yo estoy estudiando agroecología y me motivé a estudiar esta carrera, porque cuando yo veía los planes de estudio de las distintas carreras, y no es decir que sean malas las carreras, sino simplemente yo notaba que hacía falta esa parte de tener una visión más holista, más compleja en los sistemas de producción, y es por eso que yo empecé a estudiar y agroecología. Yo quise meterme a esa parte de saber cómo realmente es una producción con un pensamiento más amplio, con un pensamiento más interdisciplinario, ¿no? Llegar al mismo agroecosistema o al agroambiente y empezar a ver cómo podemos conectar todas las partes que tenemos o todo lo que podemos conseguir de ese mismo lugar y así poder generar nuestra producción, ¿no? Entonces, a mí no me gustó la parte simple de únicamente llegar y aplicar algunos productos químicos, que es lo que daban soluciones a distintos problemas, ¿no? Yo decía, entonces, ¿de qué se trata tantos años en la carrera si únicamente vas a llegar y vas a recetar productos químicos y que vas a estar a dependencia de las grandes transnacionales, de lo que te van a estar aportando? Si de repente cambian un producto, tienes que adaptarte a los otros productos que estén dando, ¿no? Entonces, otra de las partes que razonando con todo lo que ustedes comentan, es que pues también el ingeniero agrónomo tiene esa cuestión de no visualizar un amplio panorama complejo, simplemente se basa en una línea de lo que lo puedan decir las transnacionales y no puede estar aportando aspectos importantes de soluciones, ¿no? Siempre se basan en el aspecto de saber qué es lo que por ejemplo, las políticas públicas, las transnacionales puedan aportar, pero
no desde una visión como agroecología la da, ¿no? Una visión en la que dice, ok, tengo esto, pues voy a poder aportar esto, ¿no? Entonces, hay que, también agroecología no está peleada con las tecnologías, con las vanguardias tecnológicas. Muchas veces dicen, no, pues es que agroecología se pone en el taparrabos y así es como producen. No, agroecología también tiene esa visión vanguardista, esa visión amplia, tecnológica y científica, remontándonos también, por ejemplo, a la parte de lo que nos comentaba el maestro Efraín Hernández Xolocosti sobre la tecnología agrícola tradicional. Es pensar en cómo antes nuestros ancestros producían, producían sus alimentos sin tener que generar esos productos químicos. Entonces empezamos a pensar cómo ellos lo hacían, y hoy en la actualidad que tenemos mayores vanguardias tecnológicas no lo podemos hacer, ¿no? Entonces es un aspecto también de cambio de estructura en la sociedad que tenemos que ir generando, ¿no? Entonces, esos son parte de los puntos importantes que se han comentado, y sobre todo pensar también en los flujos de energía que se van generando en toda esta parte, ¿no? Porque tenemos que pensar cómo parte la energía, hasta dónde llega, y también tener ese cuidado de la energía y no estar teniendo grandes inversiones energéticas para únicamente tener resultados de productos con poca energía, ¿no? Hay muchas veces que se apuesta unas grandes cantidades de energía en un agroecosistema que se dicen que es a través del aporte de trabajo, del aporte de los productos químicos, del aporte de las maquinarias, etcétera, para que tengamos productos con muy poca salud, muy poco aporte de salud hacia la parte de la humanidad. Entonces, agroecología también cuida esa parte de los flujos de energía dentro del agroecosistema para que tengan un buen desarrollo, ¿no? Un buen desarrollo, y pues eso es parte de la primera parte de los sistemas complejos, y pues vamos dando paso al siguiente punto. Si alguno de ustedes tiene alguna réplica acerca de esta parte, con mucho gusto, si no vamos dando paso al siguiente tema. Bien, bueno, al parecer no. Pero bueno, vamos dando paso al siguiente tema, que es hablar ahora sí acerca de la transición agroecológica, que hoy en día pues ya es necesaria para nuestros sistemas de producción y consumo agrícola. Por ejemplo, tenemos el gran problema en México, que es la seguridad y soberanía alimentaria. México no tiene esa seguridad y esa libertad de poder producir sus alimentos porque constantemente está importando esos productos de otros países, principalmente el maíz. O sea, realmente es una total vergüenza que nuestro país, siendo uno de los países megadiversos en el mundo, no tenga esa capacidad de producir, aunque sea maíz, y poder comerlo para poder autoconsumirlo, ¿no? Tenemos que estar comprándole principalmente a Estados Unidos el maíz, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque generamos una total dependencia hacia la agricultura convencional que nuestras mismas cadenas productivas no pueden generar, ¿no? Entonces, en esta parte hay que explicar por qué una transición agroecológica es totalmente necesaria para que nuestros campos agrícolas sean sustentables, ¿no? Y dejar de depender de lo que otras naciones nos puedan aportar. Nosotros tenemos una gran diversidad de recursos naturales que los podemos estar utilizando para nuestros agroecosistemas, que lamentablemente por diversos temas que pueden ser desde los políticos, desde los sociales, desde la falta de técnica, desde la falta del aporte socioeconómico, técnico, pues no podemos generar esa transición, ¿no? Para que esas naciones, que México no es México es una de las naciones que depende de otras naciones, pues deje de hacer esas dependencias y tenga seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y como lo comentaba, explicar cuáles son esos pasos de la transición agroecológica, especialmente en un agroecosistema, que son fundamentales para llegar a esa transición, y dejar de depender de las grandes transnacionales o de las políticas. Y aquí me gustaría hacer mención que
parte de lo difícil o de lo por cual no se llega a una transición agroecológica son por las políticas públicas que existen en nuestro país, ¿no? La gente que está al frente de generar estas políticas públicas, pues no entiende de conceptos ecológicos, no entiende de conceptos biológicos, por lo cual únicamente constantemente las políticas públicas van encaminadas al subsidio económico de aporte de fertilizantes, de plaguicidas, etcétera. Pero, por ejemplo, una de las políticas públicas en agroecología es mejor llevar esa técnica, enseñar esa técnica agroecológica hacia los mismos agricultores y ellos puedan generar sus propios puedan generar sus propios recursos para su producción. Entonces, es importantísimo también empezar a generar esta transición dentro de México y dentro de Chapingo también, porque Chapingo también requiere que se le dé a la formación académica de los alumnos un enfoque más ecológico, más agroecológico. Muchas de las carreras llevan la materia de agroecología, sin embargo, pues yo he escuchado que lo toman muy a la ligera, lo toman muy como si no tuviera mucha importancia. Sin embargo, pues es hoy muy importante, ¿no? Por ejemplo, en parasitología deberían llevar principalmente ese enfoque de controles biológicos, de sinergias, de todo eso, pero pues únicamente en ocasiones pues se enfocan mucho en la parte del control químico, ¿no? Entonces, pues no generan esa visión holista en esa formación académica y no generan esas interrelaciones, ¿no? Por ejemplo, empezar a ver qué es lo que, por ejemplo, otros departamentos están haciendo para esos controles biológicos o esos controles sanitarios, ¿no? Entonces, pues eso es parte de la transición agroecológica y vamos dando paso a la doctora Aréndira sobre qué nos podría comentar acerca de la transición agroecológica y cómo se podría lograr esa transición agroecológica en México y en Chapingo. Gracias, Alex. Pues yo creo que retomando lo que estás diciendo, una de los puntos clave es la manera como queremos hacer esas transiciones y los cambios. Bien mencionaste la producción, la manera de producir se ha hecho se ha querido hacer a través de políticas, desde arriba hacia abajo. Y la verdad es que no funciona porque dejamos de lado el factor más importante de todo este agroecosistema que es el ser humano, ¿no? La necesidad del ser humano. Entonces, así viéndolo, lo voy a plantear en términos muy sencillos, a base de preguntas, ¿no? Lo primero es incidir en el pensamiento de las comunidades rurales, de quienes están trabajando en el campo y de quienes necesitan ese sustento, esa soberanía alimentaria. Y en transformar su manera de pensar en hacer preguntas como ¿qué recursos tienes a tu alrededor? Y para esto, pues necesitamos varios especialistas. Otra es incidir de manera muy importante en la educación ambiental. Si nosotros no comprendemos por qué nuestro suelo es rico, qué es lo que sucede en el suelo, hablando de interacciones entre bacterias, entre nematodos, entre todos los organismos que puede haber en esta unidad de suelo, en cómo se recicla la materia orgánica, en la cantidad de carbono y de nitrógeno que se debe conservar o de que es óptima para que un suelo sea fértil, y cómo esos elementos con los minerales y todo esto son absorbidos por las plantas y son utilizados, y las relaciones que hay entre los insectos y las plantas y los animales, etcétera, ¿no? Todo este conocimiento que de manera muy sencilla se puede hacer conciencia y se puede otorgar a las comunidades rurales de la riqueza que tienen en los ecosistemas y cómo los pueden explotar, qué condiciones climáticas tienen para que puedan no introducir tal vez diferentes especies exóticas que tienen un valor comercial afuera, sino sacar de sus propios recursos especies que tienen ese potencial. Todo esto implica una inversión de tiempo y de conocimiento que es muy necesaria y que nos debe llevar a un objetivo, que es la sustentabilidad
y la soberanía, que cada comunidad pueda tener su propio alimento. Pareciera que es muy utópico, pero si se logra que esa comunidad se apropie, se pueda sentirse capaz de producir su propio alimento, de hacer un manejo que sea en beneficio de su comunidad y que pueda decidir las maneras de comercializar, las maneras de manejar sus recursos, tenemos un gran avance, porque ya no estamos dependiendo del exterior, sino estamos dependiendo de las propias decisiones que tomen las personas. Y la realidad es que a lo largo de los años, esta política de subsidios que ha venido de gobierno en gobierno ha hecho a las personas dependientes de lo que le den, de lo que le propongan, de la novedad, de lo que vayan a sacar, cuando la solución la tenemos cada uno de nosotros, cada comunidad con sus propios recursos. A mí me impresiona cómo hay muchísimos recursos en cada comunidad. No se conoce todavía la gran diversidad que tienen las plantas, animales, flores, plantas ornamentales, frutales, y que son de consumo local, pero que no se explotan de manera adecuada, no se aprovechen de manera adecuada, y que tienen un potencial para comercializarse y para producir recursos económicos en bien de la comunidad. Entonces, esta transición, digamos, podríamos plantearla desde la transformación del pensamiento, la incidencia que nosotros como profesionales podamos hacer de manera transversal, de manera interdisciplinaria en el pensamiento de las comunidades. Y luego tener la capacidad de analizar cómo estamos haciendo las cosas y poder transitar desde la reducción de los insumos que necesitamos o que siempre hemos utilizado en la producción y empezar a ver cómo podemos sustituir esos insumos por elementos que tienen esos mismos elementos, nitrógeno, carbono, etcétera, y que los tenemos ahí, pero que requieren de un proceso de transformación de nuestra parte, requieren de un poco de trabajo para podérselo proporcionar a las plantas o los animales en la forma que lo puedan asimilar. Hacernos menos dependientes de los insumos artificiales, de los insumos industrializados, y poder mirar hacia los recursos que tiene un ecosistema, que son producidos de manera natural y que podemos, en los cuales podemos manejar ese ciclo de producción, podemos manipularlo, podemos optimizarlo para lograr los objetivos que nosotros queremos, pues es también un reto. Y esto nos va a llevar pues al rediseño de nuestro sistema, es decir, en cada región, con los recursos que se tengan, poderlos aprovechar de la mejor manera y poder hacer un sistema donde todos los recursos se reciclen y se aprovechen por diferentes especies, ¿no? Entonces, es todo un reto. Yo pienso que nos va a llevar algunos años, pero este factor de la educación es clave. Este factor de la transformación de nuestro pensamiento hacia la sustentabilidad es lo que necesitamos para poder comenzar esa transición. Y es lo que puedo decir, Alex. Sí, excelente, profesora. Muchísimas gracias. Me encantó muchísimo el punto de la educación ambiental. Tiene muchísima razón. Damos paso al profesor Nahum. Gracias, Alejandro. Bueno, con respecto a las implicaciones que encierra la agroecología, pues creo que por ahí ya se ha mencionado algo, de lo cual pues ya no voy a mencionar mucho, pero nos sirve para poder retomar y para decir que en general estamos nosotros planteando que la agroecología representa una alternativa viable en los procesos de producción agrícola.
los cuales pueden y deben sustituir a los métodos convencionales que resultan afectivos, o sea que afectan en varios aspectos a la naturaleza y al mismo hombre. Y pues bueno, entre los problemas derivados y que conviene hacer mención están los ambientales. Y decíamos, pues bueno, el hombre es uno de los que también ha resultado afectado en todo este proceso de producción, en todo este proceso de transformación de la naturaleza. Actualmente se dice que estamos atravesando por una de las mayores crisis de los ecosistemas en la producción agrícola. Y esto es porque estamos consumiendo hasta un 70% más de lo que el planeta nos puede dar. Esto trae como consecuencias ecológicas la desaparición de especies, pérdida de la biodiversidad, hay pérdida en la diversidad de material genético, se vuelve más homogéneo el material genético, ocasionando que los cultivos sean más vulnerables y menos resistentes a los cambios ambientales. La contaminación ambiental del suelo, del agua, del aire, el aumento de los gases gases de efecto invernadero, la destrucción de los ecosistemas de manera aislada y también de manera generalizada, dado que un ecosistema puede estar relacionado e interrelacionado con otros ecosistemas que también pueden resultar afectados en menor o en mayor grado. Hay pérdida de suelo y, pues bueno, los problemas de salud como la diabetes y la obesidad que, pues bueno, el hombre ha estado atravesando. Y pues bueno, a estos datos devastadores y tal vez catastróficos, debemos sumarle otros datos como el que países como China, países de la Unión Europea e incluso algunos países de América Latina han intensificado, al igual que Estados Unidos, su producción agrícola. Entonces, todos los problemas que hemos mencionado se están agudizando también, cosa que ya no es novedad, ¿verdad? Sin embargo, la producción de alimentos debe continuar su curso, no se puede detener, pero se necesita una solución. Tenemos que seguir produciendo sin llegar a degradar tanto a los ecosistemas, aportando no solo a recuperar y mantener el equilibrio de la tierra, sino también garantizando la reserva de recursos naturales para las futuras generaciones. Siempre debemos pensar en lo que viene a futuro, en lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Debemos ser conscientes de que el planeta cuenta con recursos limitados, así que hay la necesidad de implementar el uso de estos de manera responsable. Se debe promover la sustentabilidad, ya lo mencionaban, de tal manera que comprometamos lo menos posible al ambiente para el futuro. La labor es inmensa y compleja, asumiendo que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, hemos aportado en gran medida o en pequeña, pues todos tenemos esta responsabilidad de aportar en el cambio, en esta transición, en la forma en que se está produciendo. Y pues bueno, aquí es en donde entra la importancia y la labor de la agroecología para proponer nuevas formas de producción y de lo más viable posible que garanticen, pues bueno, que garanticen que el futuro sea menos complejo, ¿no? Para sostener esta necesidad alimenticia en el futuro. Nada más. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Damos paso al compañero Saúl. Muchas gracias, compañero Alejandro. Sí, miren, a mí me gustaría tratar de ver esta transición, la que ha planteado el compañero en el tema, en dos rubros, ¿no? O sea, por un lado requerimos tener una transición epistémica, o sea, eso por un lado. O sea, necesitamos empezar a considerar todos los conocimientos, todo lo que nos decía el compañero, de tratar de ser no solo multidisciplinarios, sino interdisciplinarios. Y eso, en gran medida, creo yo, ya se discutió en la parte pasada. Pero también tenemos que hablar de una transición, diríamos,
pragmática, más práctica, o sea, en la realidad. Y en este sentido, pues bueno, todo este nuevo enfoque, todo este nuevo paradigma tiene que acabar, y yo creo que ese es el objetivo en los próximos años, tiene que acabar sí o sí en las políticas públicas. Ya decía el compañero Alejandro, y eso coincido en parte con él, que los tomadores de decisiones a veces no consideran, o quienes hacen las políticas públicas, no consideran todo el amplio espectro que tiene que ver con lo biológico, con lo ecológico, con lo social, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de políticas públicas para proteger la biodiversidad, y podemos hablar, por otro lado, de políticas públicas para la producción de alimentos en México. Si uno se pone a revisarlas por separado, bueno, estaríamos viendo que en efecto son políticas públicas que a veces no se articulan. O sea, a veces la protección de la biodiversidad, la protección, por ejemplo, de la bioculturalidad a través de políticas públicas, a veces no considera que tenemos que crecer en producción porque hay una demanda hacia el alza en alimentos, hablando de nuestro país y en el mundo en general. Entonces, ¿cómo empatar estas dos partes que pudieran ser contradictorias en la política pública, en la toma de decisiones? Porque son fragmentarias. O sea, si nos referimos nada más a la parte para transitar hacia la agroecología y nada más nos referimos a la parte de biodiversidad, no vamos a lograr mucho. Y si nada más nos referimos a la parte agrícola, tampoco se va a lograr mucho. En ese sentido, creo yo que tenemos que auténticamente considerar la agricultura mexicana como un sistema adaptativo complejo. O sea, considerar que lo que se haga en la agricultura va a afectar sí o sí a los ecosistemas, a la biodiversidad. En tanto no logremos lanzar estas ataduras entre dos cosas que durante muchos años se vieron separadas, pero que hoy vemos que una afecta a la otra, pues vamos a tener problemas. Entonces, por eso decía yo que es un problema epistémico de comprensión. También otro punto a agregar y que tiene que ver mucho con nuestra universidad para avanzar hacia esta transición, sí, es por un lado la parte interna, tratar de romper un poco las barreras disciplinarias y que existan espacios de diálogo, de comunión de saberes distintos. Pero también algo que pasa en nuestra universidad es que a raíz de la Revolución Verde se promovió un modo de hacer ciencia, un modo de tecnificar el campo que hoy ya no está resultando y que hoy es, por el contrario, muy peligroso y es negativo para la resiliencia agrícola y de la biodiversidad y para la estabilidad ecosistémica. De modo que creo yo que tenemos que transitar de este extensionismo vertical que se practicó durante muchísimos años, desde los años 40, cuando empezó la Revolución Verde en México, con la Oficina de Estudios Especiales, con el Plan Chapingo. Tenemos que transitar de esta visión de que el técnico llega verticalmente a dar rutas para mejorar la producción agrícola. Creo que eso ya no es así y ya no debiera ser así. Tenemos que pasar a esta intercambio de conocimientos transversal, donde se debe de valorar tanto lo que se hace en AMILPA como con los conocimientos científicos propiamente de nuestros especialistas. Entonces, en ese sentido, hay una metodología que se ha posicionado como contraria a este extensionismo, que es la que le llaman de campesino a campesino, ¿verdad? Entonces, eso también por un lado. Y volviendo un poco a este tema de la parte de esta articulación que se debe de requerir para la transición, es también muy importante. O sea, debe haber una articulación interinstitucional, o sea, de nuestra universidad, primero, articulación interna, como ya había mencionado, pero también articulación con los tomadores de decisiones. Entonces, en ese sentido, creo yo que tenemos que empezar a considerar el amplio espectro de componentes que se dan en la pequeña producción, en la mediana producción, para desde ahí empezar a hacer las acciones necesarias para transitar hacia este nuevo paradigma. Me gustaría, ya para concluir esta parte de la transición, comentar 3 propuestas que dio Richard Levins, un biólogo muy destacado que también estaba muy asociado con el paradigma de la complejidad, con la agroecología. Y quizá esto respondiendo un poco a lo que comentaba yo, de que a veces algunas políticas públicas se ven de formas fragmentarias, estas por un lado, estas por otro, sin advertir que se encuentran asociadas o están tratando de ayudar a un mismo componente de la realidad, pero que aún no se asocia como tal.
Entonces, él decía, y da 3 puntos, y los va a leer ya para concluir, bueno, 2, decía, cuando hay 2 argumentos válidos, esto pudiendo ser a nivel academia, a nivel políticas públicas, etcétera, dice, cuando hay 2 argumentos válidos que conducen a conclusiones opuestas, hemos planteado mal el problema. Hay que ir hacia atrás y expandir el problema para que en realidad quepa una solución. O sea, yo creo que esto lo podemos aplicar para el tema de cómo balancear. Esto se trata de hacer balances, cómo balancear la protección de la biodiversidad de los ecosistemas con una producción agrícola cada vez más alta. Eso por un lado. Y también aquí comenta una segunda cuestión. Dice, cuando 2 movimientos por la justicia pudieran ser asociados también con la producción de alimentos, con la justicia social del campo, cuando 2 movimientos por la justicia entran en conflicto, los 2 están pidiendo demasiado poco, ¿no? Entonces, él da un ejemplo, dice, todos estamos comprometidos con la producción de más alimento en el mundo, pero tampoco queremos tumbar los bosques. Así, de entrada, de primera intención, la conservación de la biodiversidad y la producción agrícola están en conflicto, y ambos son apoyados por movimientos populares, y eso es real. Hay que cambiar los términos de la pregunta, y era a lo que yo me refería. ¿Cómo podemos producir para que la humanidad tenga estabilidad en una forma tal que se conserve la diversidad biológica? Entonces yo dejaría este cuestionamiento por ahí y le agradezco mucho al compañero Alejandro. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Pues todo, hoy fue muy interesante. La verdad es que hablar sobre agroecología nos podemos llevar horas, nos podemos llevar meses y seguiremos hablando de agroecología, de esa transición y de ese pensamiento complejo que conlleva, ¿no? Sin embargo, ya para pasar a la parte de las conclusiones el día de hoy, a mí me gustaría dejar la conclusión de que realmente debemos pensar en la complejidad en todas las ciencias, ¿no? No seguir pensando en una sola línea, sino que en todas las ciencias que nosotros estudiemos, de lo que sea social, político, ambiental o de lo que sea, hay que pensar desde una manera compleja, ¿no? Y ya bien el compañero Saúl daba la diferencia entre complejo y complicado, ¿no? Entonces hay que pensar en esa parte de la complejidad que puede llevar nuestras ciencias, porque esas muchas veces la complejidad, o más bien la complejidad es la solución a distintos problemas, ¿no? Hablando en el tema en el tema agronómico sobre las plagas, la plaga es un comportamiento complejo porque de repente sale un resultado, de repente hay otro resultado. Entonces, para solucionar ese conflicto de la plaga, hay que pensar desde un aspecto complejo. ¿Qué es lo que lleva a que exista una plaga en un agroecosistema? Bueno, pensar en que los recursos naturales están siendo deteriorados y los animalitos, los microorganismos están buscando un nuevo ambiente donde vivir. Entonces, pues, ¿dónde hay alimentos? Pues en los agroecosistemas. Entonces, pensar todo desde dónde viene toda esa parte del surgimiento de los problemas, ¿no? En los problemas agronómicos. También a mí me gustaría dejar la conclusión de que hay que incidir en las comunidades desde la educación ambiental, dejar también un granito de arena y llevarnos un granito de arena de lo que puedan aportar las comunidades y de lo que nosotros podemos aportar. Y también pensar más humildemente. Creo que la formación de los agrónomos hoy es, yo soy el agrónomo, yo doy los resultados. No, también el maestro Efraín Hernández Xolocotzi decía, cuando tú pienses que hay un conocimiento, alguien más ya lo ejecutó, alguien más ya lo sabe, ¿no? Entonces, llegar con esa humildad, también de saber decir que no, porque muchas de las veces es difícil llegar a un campo agrícola y dar una solución. Yo creo que esa parte como lo que comentaba la profesora la profesora Aréndira, cómo incidir en esas comunidades rurales, yo dejaría la conclusión de llegar de una manera humilde, de llegar de una manera de saberte relacionar, de empática con la comunidad, para que podamos lograr esa transición, ¿no? También el profesor Naún comentaba que hay que tener ese cuidado y esa relación
en los componentes bióticos, ya que componentes bióticos y abióticos, ya que el comportamiento de los seres vivos pues es complejo, entonces hay que seguir pensando en ese comportamiento complejo, ya que un ser vivo tiene comportamientos complejos desde lo que va desde una célula hasta un ser más amplio, ¿no? Entonces hay que pensar desde esa parte también y ver cómo podemos relacionar todos esos subsistemas que la complejidad puede dar, ¿no? Y también, pues, dejando la conclusión del colega Saúl, pues lograr esa transición tanto epistémica como pragmática, ¿no? Saber cómo hacer esa teoría y también ejecutarla, ¿no? Muchas de las veces en agroecología se habla, pero también hay que dar esas soluciones, ¿no? Hay que ejecutar esas soluciones de cómo de cómo se daría, ¿no? Y cuidar el patrimonio biocultural, porque México pues también tiene un gran patrimonio biocultural del cual se pueden lograr muchos beneficios y se pueden obtener muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, eso sería la parte que yo dejaría de las conclusiones, hacer un cambio estructural, pensar en condiciones más amplias, más holistas y sobre todo incidir, ¿no? Incidir en esta nueva revolución que ya está surgiendo y que agroecología no nada más es una ciencia, sino también es una forma de vida. Agroecología también te enseña a saber cómo valorar todos los aspectos de tu vida, no únicamente en el campo agronómico, sino también saber valorar lo que uno tiene hoy, porque es lo que cuando vas al campo, pues valoras lo que tienes para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, tienes que cambiar toda esa forma de vida, ese pensamiento y todo eso y también invitarlos a que se unan al Departamento de Agroecología. Realmente existen muchos estereotipos sobre agroecología y una de mis teorías es que está muy estereotipado debido a que como somos la competencia para la agricultura convencional, pues nos tienen que estar estereotipando para que piensen que no tenemos soluciones, pero yo los invito a todos ustedes a participar dentro de agroecología, como lo de la profesora Arendira, que su formación es bióloga, pero está dando una materia optativa de acuicultura en nuestro departamento. Y entonces, empezar a ver cómo podemos generar soluciones, empezar a formar un equipo más grande, notar cómo es que agroecología está dando resultados exitosos, que estamos en una transición llamaría yo compleja, pero estamos lográndolo poco a poco, paso firme, despacio pero firme, y lo vamos a ir logrando. Y espero que en Chapingo se llegue a esa revolución agroecológica en algún momento y se llegue a que por lo menos agroecología tenga una gran fuerza e incidencia dentro de Chapingo, que logre fomentar esa interdisciplina dentro de Chapingo y lograr esa educación ambiental de manera más fuerte en todos los aspectos y en todas las ciencias, ¿no? Y no tomarnos en muchas medidas como una ciencia que no es apta para la producción agrícola, pero yo podría concluir y hasta mi poca experiencia puedo decir que agroecología tiene la capacidad, la aptitud y la actitud de poder resolver problemas de la producción del sistema agroalimentario. Entonces, para dar paso ya a las conclusiones, me gustaría que la profesora Arendira nos dé su conclusión acerca del conversatorio de hoy. Gracias, Alex. Pues creo que el desarrollo de la agroecología en la realidad tan acelerada y tan confusa que estamos viviendo es necesario. Es necesario mirar hacia el cambio. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar y ver que somos parte de un sistema más grande, de un sistema de un planeta que respira, de un planeta que también tiene un sistema circulatorio y tiene un sistema respiratorio y también se alimenta y también excreta y también vive y subsiste y que nosotros estamos incidiendo en ese ciclo de la vida y que no podemos seguir así, sino debemos detenernos a reflexionar en la manera como estamos haciendo las cosas para poder hacer los cambios necesarios por el bien de de las siguientes generaciones. Y pues que ese pensamiento sistémico, interdisciplinario,
transversal, debe cambiar la manera de pensar, no solo en incidir en los estudiantes del Departamento de Agroecología, sino en la manera de ver la realidad en todos los departamentos de la universidad. Esa es mi conclusión. Excelente, profesora. Muchas gracias. Damos paso al profesor Nahum. Bien, gracias. Bueno, asumiendo aquí que la agroecología, representa un sistema complejo, pues a pesar de ello, yo creo que debemos hacer los esfuerzos por promover una producción agrícola con carácter ecológico, ¿no? Bueno, ya que los beneficios que nos proporciona esta disciplina de estudio parecen ser los más viables en este sistema de producción que ya veíamos, bueno, ya mencionábamos, que tiene repercusiones en el presente y en el futuro, en la vida de todos los seres vivos. Ahora, se dice también que la agroecología puede implicar un movimiento social y político, y yo en este aspecto quisiera mencionar un punto que considero de suma importancia, porque el proponer innovaciones, el proponer nuevas formas de producción de manera más ecológica, sí es una alternativa, pero para poder alcanzar esos objetivos, creo que se tienen que abarcar también los terrenos políticos, porque finalmente las decisiones que se toman en la forma de producción en un país, pues dependen, ¿verdad?, de las decisiones políticas, dependen de las decisiones de gobierno, y pues mientras no se tenga incidencia en ese sector de la sociedad, podemos tener la mejor alternativa, la mejor propuesta, pero debe pasar por la aprobación de ciertas autoridades. Debe cambiar la forma en que se produce, eso es un hecho. Y pues en este sentido, la UASH, al ser una de las universidades agronómicas más importantes del país y de América Latina, no solamente tiene compromiso con su país, con México, yo creo que a nivel mundial también lo tiene, y se debe de revolucionar esta forma de producir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos dando paso al colega Saúl ya para terminar. Muchas gracias, compañero Alejandro. Bien, pues a mí me gustaría ser ya muy breve. Nada más mencionar que como universidad, como formadora de ingenieros, creo que tenemos que también transitar a esta parte de entender y abrazar y empezar a enseñar las matemáticas de la complejidad, las que tienen que ver con el estudio de las dinámicas no lineales, el entender, por ahí estaba viendo que se propone que debemos de transitar también para el entendimiento de este tipo de problemas complejos, las matemáticas más cualitativas que cuantitativas, entender los patrones en cualquiera de las partes donde esto se observe. Incluso como comentario, decir que el premio Nobel que se acaba de ganar, me parece en química o en física, se lo entregaron precisamente a una investigación asociada con la complejidad que ha estudiado el clima, y es una investigación de física. Entonces ya se está dando este brinco de especialidades. También ya, para terminar concluyendo, uno de nuestros grandes estadísticos de Chapingo, Eduardo Casas, que lamentablemente ya falleció, que él fue maestro del colegio de posgraduados, un respetado estadístico. Él en alguna entrevista decía que para los estadísticos, también para hacer ese llamado a los compañeros de estadística, él decía que hacía falta empezar también a abrazar la complejidad. Esto lo decía por allá del 2004. Decía que a los estadísticos tienen que empezar a ver, acercarse más a la realidad con herramientas estadísticas. Entonces, en ese sentido, también tenemos que avanzar con esta comprensión no lineal desde la estadística, quizá. Finalmente, nada más enfatizar a que pues tenemos que empezar a pensar en términos de resiliencia, y no tenemos que huir en nuestras especialidades de la complejidad ni fragmentarla en sus partes, sino aprender a diseccionarla, a entenderla. Esto se puede dar en agroindustrias, con las cadenas de producción, en mi carrera de restauración forestal, pues entender las escalas que tienen que ver con la restauración ecológica, desde la metagenómica hasta la parte que tiene que ver con educación ambiental, como mencionaba la doctora. O sea, todo eso entra dentro
de un proceso de restauración ecológica. No nada más reforestar, por ejemplo, sino aprender a ver estas escalas biológicas, sociales, culturales, ¿no? Entonces ahí la dejaría y te agradezco mucho, Alejandro, y le agradezco mucho, fue muy placentero haber escuchado a nuestros investigadores catedráticos de Chapingo y todo un gusto. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y esperando que este momento haya sido muy enriquecedor para todos nosotros. Y muchísimas gracias. Y pues aquí dejaríamos por finalizado el conversatorio del día de hoy con el tema la agroecología en la UACH, complejidad y transición para el desarrollo sustentable. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias, un saludo, fue muy enriquecedor. Gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.